Pero a usted le pareció que la palabrita era rara. También yo estaba desconcentrado en otros asuntos. Sí, porque la palabrita es rara, porque es una palabra alemana. Ah, Se llama bueno. Munchausen. Ah, era Munchausen. Munchausen. M-U-N-C-H-A-U-S-E-N. Mush. Hausen. Munchausen. Con H en el medio. Pero ¿y Munchausen. eso qué es, doctor? Munchausen es un personaje, un tipo que describió por primera vez ese tipo de enfermedad, ese tipo de situación. Doctor, para que, Y se llama síndrome de Munchausen. para que mi psiquis esté bien, vámonos a corte comercial cuando Lógico, regrese. lógico. Y cuando regresemos le entramos a eso. Porque después hay eso es problema. fundamental. Ay, sí. Claro que sí. Hablábamos de que existe una condición psiquiátrica, mental, psicológica, como queramos llamarle, que se llama síndrome de Munchausen. Síndrome de Munchausen, en honor a una persona de ese nombre, trastornos psicosomáticos en general y de los trastornos facticios. Hay una palabra que yo no creí que esa palabra existía en español y la tuve que buscar, porque en inglés se llama así mismo, factitious disorder, o sea, trastorno facticio. La palabra facticio en artificial, facticio. Entonces, los trastornos facticios son trastornos irreales creados por la persona, creados, inventados por la persona que los padece, creados por la mente de ellos, como una necesidad intrínseca, una necesidad interior, en algunos casos, de buscar atención, de obtener alguna ganancia. El trastorno facticio llamado, o trastorno somatoforme, llamado síndrome de Munchausen, es aquel en que la persona que lo sufre comienza a crear situaciones de enfermedad, a provocarse enfermedad en ella misma, con el objetivo de ser atendido por el médico, con el objetivo de ser hospitalizado o ser sometido a tratamientos. Estas personas en muchas ocasiones no tienen una aparente razón para buscar una ganancia, una ventaja. Es un tipo de trastorno impulsivo, compulsivo, que la persona a provocarse daño. Y se ven situaciones en personas que se provocan quemaduras, que toman venenos, no con la intención de matarse, no con la intención de perder la vida, sino con la intención de producirse daño y que eso termine llevándolo al hospital, termine llevándolo al médico, a la clínica, y con eso esa persona se siente que ha logrado el objetivo. Entonces esa persona termina ese problema y en la próxima ocasión se va a provocar otro problema, otro trastorno, y se va a pasar la vida así. Esa persona tiene generalmente un gran historial de grandes enfermedades, ha estado hospitalizado varias veces, en algunas ocasiones ha sido operado más de una vez. Estas personas aprenden a simular enfermedades, o sea, pueden incluso aprender a simular, a aparentar una enfermedad exactamente como los médicos la conocen, exactamente como es la enfermedad, porque la imitan de algún caso que conocieron, algún pariente que se enfermó realmente, y ellos reproducen esa enfermedad de manera consciente. Es decir, es inevitable, pero ellos están conscientes. O sea, en el momento en que inventan y crean las condiciones para provocarse la enfermedad o provocarse la condición que necesite atención médica. El problema es psicológico, el problema es mental, el problema es psiquiátrico, y como algunos de ustedes sospecharán, es un problema difícil de manejar, difícil de curar, y con frecuencia estas personas se pasan la vida con altas y bajas, padeciendo esta enfermedad. Eso se llama síndrome de Munchausen. Ahora, de interés para los pediatras, hay un síndrome de Munchausen que se llama síndrome de Munchausen por poder. En inglés se llama síndrome de Munchausen by proxy, o sea, por poder.
por delegación. ¿Qué es lo que se llama por poder en derecho, en términos jurídicos, en términos de abogados? Es cuando yo delego en una persona, yo firmo un poder y yo, o alguien firma un poder en mí, me autoriza y yo me caso con María Gutiérrez por poder. Es decir, en lugar de Nelson Duarte, que es el marido, el novio, entonces yo tengo la autorización para hacerlo en lugar de él. O sea, es un tipo de acción por poder, un abogado lo explicará mucho mejor que yo. En términos del síndrome de Munchausen por poder, es aquel en que el padre o la madre provoca una situación de enfermedad en su hijo. O sea, el niño, como si el niño hubiera delegado en el papá la tarea de provocarle una enfermedad o una situación de salud. Entonces, esa persona es la que obtiene la ganancia de tener atención médica, y el niño es víctima de la enfermedad mental de su papá o de su mamá. Pero el objeto es el niño. El vehículo es el instrumento que utiliza la persona, no es su propio cuerpo, sino utiliza a su hijo. Y se han visto casos severos que se han detectado incluso cuando se han puesto cámaras de seguridad, no solamente en padres, también se ha detectado en niñeras o personas dedicadas al cuidado de niños que padecen del síndrome de Munchausen por poder. Entonces utilizan a los niños que están a su cargo para provocarles enfermedad, para simular enfermedad, le provocan quemaduras, le dan sustancias tóxicas, dañinas, le provocan estados febriles, e incluso se han dado casos de muerte y de lesiones permanentes provocadas por estas personas enfermas. Se considera el síndrome de Munchausen por poder una forma de abuso infantil. Es una forma de abuso porque yo estoy utilizando a un niño con fines personales, para satisfacción personal, para objetivos personales y provocándole daño, porque ese niño está siendo sometido a intervenciones, a internamientos, hospitalizaciones, inyecciones. Supe de un caso en la literatura, de un caso de un paciente que incluso al niño que estaba como mamá, la mamá del niño, que estaba al lado del niño hospitalizado, que lo llevaron por una supuesta enfermedad, y cuando ya el niño se estaba mejorando, lo iban a dar de alta, entonces la mamá tomó la venoclisis, el sistema de suero, y metió en una jeringuilla una sustancia contaminante, una sustancia bacteriana, infectante, y eso provocó una enfermedad grave en el niño, y eso se fue documentado y tomado por cámaras. Es decir, y muchas personas han ido a la cárcel, porque esto está penado, como es una forma de abuso infantil, y el abuso infantil es un delito en todos los países del mundo. Usted estará enfermo, usted sufrirá de síndrome de Munchausen, pero cometió una infracción, violó la ley y termina en la cárcel. Puede usted terminar si usted es el mismo instrumento de su enfermedad, en el síndrome de Munchausen simple, terminar usted en la cárcel, pero también puede terminar en el hospital o en la tumba. En el caso del síndrome de Munchausen por poder, que es el que yo provoco en mis hijos o en los niños que están a mi cargo, entonces yo puedo terminar en la cárcel, pero mi niño puede terminar padeciendo serios quebrantos de salud, lesiones permanentes, o podría terminar perdiendo la vida. El síndrome de Munchausen, tanto el simple como el de por poder, el que es por delegación entre comillas, y que provocamos en nuestros hijos, son patologías serias, son distorsiones serias que requieren tratamiento, como ya dijimos, probablemente durante muchísimo tiempo, y no creo que haya muchas probabilidades ni seguridad de que estos pacientes puedan recuperarse. Pero es una patología seria que nosotros comentamos con ustedes, que hace años nosotros comentamos ya aquí en esta
medio televisivo y nosotros retomamos aquí.